Discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Que tu presencia me inunde. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más, encontrándonos en este remanso de espiritualidad que el Señor nos regala para poder sumergirnos en el misterio de su palabra. Te invito ahora a que escuches una lectura bíblica tomada del profeta Jeremías, capítulo 26, versículos del 11 al 24, que dice así: Los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y a todo el pueblo: Jeremías es reo de muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como ustedes lo han escuchado con sus propios oídos. Pero Jeremías dijo a los jefes y a todo el pueblo: El Señor es el que me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que ustedes han oído. Y ahora enmienden su conducta y sus acciones, y escuchen la voz del Señor su Dios, y el Señor se arrepentirá del mal con el que los ha amenazado. En cuanto a mí, hagan conmigo lo que les parezca bueno y justo. Pero sepan que si ustedes me hacen morir, arrojan sangre inocente sobre ustedes mismos, sobre esta ciudad y sobre sus habitantes, porque verdaderamente el Señor me ha enviado a ustedes para decirles todas estas palabras. Ahicam, hijo de Safán, protegió a Jeremías e impidió que fuera entregado en manos del pueblo para ser ejecutado. Los sacerdotes y los profetas dijeron a los magistrados y a todo el pueblo: Este hombre merece la muerte porque ha profetizado contra esta ciudad. Y ustedes lo oyeron con sus propios oídos. Qué sorprendente la correspondencia que hay entre esta escena y el proceso de Jesús. Podemos hacer dos consideraciones a propósito de esta semejanza. Primero, que la pasión de Jesús, que ocupa tanto lugar en los evangelios como la parte más importante de su vida, y sin embargo parecía tan contraria a esa espera mesiánica, a esa idea que el conjunto de los hombres se hacen de Dios. Esta pasión, sin embargo, había sido preparada desde mucho antes. Hoy Jeremías nos da una figura. Dios, misterio de amor absoluto, va hasta dejarse juzgar y quebrantar aparentemente. Y en ese exceso de amor, allí está su triunfo final. Segunda consideración. Si Jeremías es figura de Cristo, hay que decir también que todo hombre que sufre por la justicia participa, en cierto modo, de este mismo misterio. La pasión de Jesús se continúa donde quiera que haya hombres que sufran. San Pablo decía: me alegro de los padecimientos que soporto por ustedes. Él también está acusado, está encarcelado. Y dice: porque completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses 1:24. Y Jeremías, dirigiéndose a los magistrados, dijo, y acá hay un contraste con Jesús, porque Jesús va a hablar muy poco en su proceso.
Pero los tres argumentos que Jeremías va a usar en su alegato, Jesús también los propone ampliamente en todo ese curso de controversias que preceden al arresto. Dice Jeremías: el Señor me ha enviado a anunciar sobre este templo y esta ciudad todo lo que han oído. O sea, el primer argumento: no hablo por mí mismo. Yo no soy más que un enviado de Dios. Es Dios el que habla por mi boca. Esa afirmación de su vocación divina, de su fidelidad a esta vocación, que también lo encontramos en Jesús. Dice: yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y aquel a quien Dios ha enviado habla el lenguaje de Dios. Juan 3:34. Y entonces dice Jeremías: mejoren sus caminos, sus obras, escuchen la llamada del Señor. Entonces se arrepentirá el Señor del mal que ha pronunciado contra ustedes. Un segundo argumento: no he predicado, en primer lugar, la destrucción del templo, ni el mal, sino la conversión. Esto es lo que le interesa al profeta. Todo se puede arreglar si escuchan, si cambian de vida. Jesús muchas veces va a usar estas fórmulas condicionales. Si no creen que yo soy, morirán en su pecado. Si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. Lucas 13:2. Y en cuanto a mí, heme aquí en sus manos, hagan conmigo lo que les parezca bueno y justo. Pero dice Jeremías: sepan que si me matan, cargarán sangre inocente sobre ustedes y sobre esta ciudad. Y es el tercer argumento. Yo soy verdaderamente inocente. Si derraman mi sangre, clamará al cielo y la cargarán sobre ustedes. Y las personas van a gritar que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dicen sobre Jesús. Mateo 27:25. Contemplar hoy como entonces en cualquier inocente que sufra a ese Cristo que sufre. Qué importante. Participar por el ofrecimiento de mis propios padecimientos en esa gran obra de Dios que es la salvación del mundo. Entonces los magistrados y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: este hombre no merece la muerte porque ha hablado en nombre del Señor. Y es la misma situación del Evangelio. El pueblo sencillo, el pueblo de los pobres, está de parte de Jesús, mientras que las autoridades oficiales tratan de arrestarlo. Te invito a que ores todo esto escuchando este tema musical de Fernel Monroy, En tu presencia. Hay un tema que el Señor hace algunos años me inspiró y se llama En tu presencia. Cuando tú llegas a amar a Dios a un nivel donde nada ni nadie puede suplir la ausencia de su presencia, yo le llamo que llegaste al nivel de ser un dependiente, diría yo, en términos quizás poco usuales para dirigirnos al Señor, un adicto a su presencia. Te desesperas cuando no estás ahí. Este tema se llama En tu presencia, y este tema está basado en lo que la Escritura enseña acerca de la ciudad de refugio. El Señor dejó ciudades de refugio en la antigüedad para que los infractores, por A o B razón que hayan cometido obviamente una falta, tuvieran la opción de correr a esa ciudad de refugio. Pero oye esto interesante:
Una vez eran resguardados en la ciudad de refugio, el vengador de la víctima a la cual estos habían matado no les hacía daño. Pero el que estaba dentro de la ciudad de refugio era sacado y juzgado tan solo después de la muerte del sumo sacerdote. Esto me llama mucho la atención. Lo juzgaban y si era responsable, pues era condenado según la ley, y si no, era absuelto. Era tan solo después de la muerte del sumo sacerdote que lo juzgaban y condenaban. Aquí hay una enseñanza maravillosa para nosotros. Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Un día el Espíritu Santo, sin lugar a duda, nos reveló que la puerta estaba abierta, y la puerta es Jesús. Entramos por esa puerta y nos resguardó la ciudad amurallada, que es Jesús también. La ley dice que el infractor iba a ser juzgado después de la muerte del sumo sacerdote. La buena noticia que te tengo: nosotros no vamos a ser condenados, porque nuestro sumo sacerdote es imperecedero, es decir, nunca muere. Es un sumo sacerdote eterno que intercede por nosotros. ¿Te das cuenta lo maravilloso que es? Pero la clave: no te salgas de la ciudad de refugio, de la ciudad amurallada, de su presencia. Lo vamos a entonar, cántalo con nosotros. En tu presencia, solo en tu presencia. En tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, tan solo en tu presencia, allí me quedaré, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, en tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. Cántalo con nosotros ahí donde estás. En tu presencia, tan solo en tu presencia, seguro, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré. ¿Por qué? Porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, en tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, tan solo en tu presencia, allí me quedaré, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé. Cántalo de nuevo y dime. En tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré.
tu presencia. Allí me quedaré, cántalo, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé. Qué tiempo más lindo en su presencia. Cuando estás en su presencia, te haces uno con ella, te fusionas tu espíritu con el de Dios. Y yo he creído y lo he declarado que en su presencia cualquier cosa puede ocurrir. ¿Sabes una cosa? Los enfermos sanan, los endemoniados son libres. Si alguien está con algún temor, es liberado, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Son momentos especiales. Te invito ahora a que escuches este evangelio tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 12, que dice así: La fama de Jesús llegó a oídos del tetrarca Herodes, y él dijo a sus allegados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo, que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, su hija, también llamada Herodías, bailó en público y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que pidiera. Instigada por su madre, ella dijo: tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por los convidados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven, y ésta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús. Hoy leemos como evangelio este trágico final de Juan el Bautista, que presagia de algún modo el destino de Jesús. Mateo abrevia mucho el relato de Marcos y deja lo esencial. Toda la figura del precursor es vista justamente en los evangelios en orden a la persona de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte violenta. Es el precursor en todo, y como Jesús, Juan el Bautista fue el mensajero del reino, el mensajero de la conversión al reino, y fue un testigo insobornable de la verdad. Y podríamos decir que este fue su único delito, que pagó con su vida, como también Jesús, este servicio a la verdad. Juan vino como testigo de la luz, que era Cristo, y morirá con la libertad interior que dan la verdad y la fidelidad absoluta a la misión cumplida. Este fue el impacto profético de Juan, que el mismo Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea, ante lo que oía contar de Jesús de Nazaret, decía a los ayudantes: este es Juan el Bautista, que resucitó de entre los muertos. Y fíjate que de este modo él estaba hablando del remordimiento que tenía por el crimen que había cometido, porque Herodes había hecho decapitar a Juan porque le echaba en cara, como ilícito, su segundo matrimonio con Herodías, que era la mujer de su medio hermano Herodes Filipo,
Ambos eran hijos de Herodes el Grande. Y como la verdad no gusta, y menos a los poderosos que mandan, Herodes y su esposa intentaron silenciar la voz de Juan, encarcelándolo. Herodes quería matarlo, pero temía al pueblo, porque lo veneraba como un profeta. Y la ocasión se presentó justamente durante un banquete en que Herodes hacía la fiesta de su cumpleaños. La hija de Herodías, llamada Salomé, Flavio Josefo, un historiador la llama así, danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que en el vértigo de esta orgía, juró darle lo que pidiera, incluso la mitad de su reino, dice Marcos. Y ella, aconsejada por su madre, le pidió la cabeza de Juan el Bautista y se la trajeron en una bandeja, y la joven se lo ofreció a su madre. Cuando los discípulos se enteraron, enterraron el cadáver, y Marcos concluye el relato así, dice, y fueron a contárselo a Jesús. Esto es lo que añade Mateo. Y esta adición final de Mateo, además de contener un reconocimiento implícito de esta superioridad de Jesús sobre Juan, vincula de una manera concreta el ministerio profético de Cristo con el de Juan Bautista. O sea, el anuncio del reino continúa, se planifica, y se establece una relación clara entre la muerte de Juan y esta salida posterior de Jesús del territorio de Herodes, Galilea, para encaminarse a Jerusalén, porque en Jerusalén justamente se va a consumar su destino. Es evidente que la figura de Jesús de Nazaret impactó a todos los que lo conocieron. Su anuncio del reino, la sabiduría de su palabra, la novedad de su doctrina, su poder, su autoridad, sus milagros, suscitaban una pregunta: ¿quién es? ¿Quién es este? Y la respuesta es obvia, pero es obvia para nosotros, pero para los contemporáneos no lo era. Los paisanos de Nazaret, como escuchaste ayer, se escandalizaban de él. O sea, no captaban el misterio de la encarnación de Dios en la raza humana. Los familiares pensaban que no estaba en su sano juicio, que estaba loco. Los maestros de la ley de Moisés y los fariseos decían que estaba endemoniado. Los responsables del culto oficial del templo lo veían como un revolucionario religioso, con el que había que tener cuidado. Aún aquellos del pueblo sencillo que lo aceptaban como profeta trataron de explicar su personalidad remitiéndose al pasado, o sea, una reencarnación de algún profeta antiguo, Moisés, Elías, Jeremías, Juan el Bautista que había vuelto. Y Herodes Antipas justamente parece que tenía esta última opinión. Y dada esa frivolidad en la que vivía, podemos decir que no se tomaba demasiado en serio los temores que tenía. Influenciado seguramente por la creencia de los fariseos en la resurrección de los muertos. Pero la astucia de Herodes, el oportunismo político, lo mantenían alerta. Aunque parecía respetar a hombres justos y santos como el Bautista o como Jesús, él no dudaba en eliminarlos si esas denuncias afectaban sus intereses. El común denominador de las opiniones de los contemporáneos sobre Jesús, con un rechazo mayor o menor, es que nadie, ni siquiera sus propios discípulos, captó lo que constituía la novedad más profunda de este sanador, de este profeta del reino, que era amigo de los pobres. No lograron captar su identidad como Mesías, su condición de hijo de Dios. A pesar de que en los evangelios leemos la profesión de fe del apóstol Pedro en Jesús como Mesías,
y oímos la voz del Padre en la transfiguración declarándolo su Hijo amado, va a haber que esperar la luz plena de la Pascua que brotó en la resurrección para que los discípulos superen todos estos malos entendidos sobre Jesús como un Mesías político o como un Mesías triunfalista. Ora conmigo. Te alabo, Señor, Dios de los profetas, Dios de los mártires, de los pobres, de los perseguidos, de los aplastados. Tu único delito es amar el bien y la justicia. Así fue Juan Bautista, testigo fiel de tu verdad, Señor. Su testimonio se unió al de Jesús, a tu Hijo. Se unió al de Cristo y se unió y se une al de tantos profetas y mártires que son testigos audaces de tu reino, Señor. Testigos de los derechos del hombre, ese hombre al que vos amás. Te pido, Señor, que me des la valentía para vivir mi fe, para seguir y confesar a Cristo con mi vida, con mi palabra, con mi amor a los hermanos. Amén, Señor. Te invito a que medites y ores todo esto escuchando este tema musical de Roberto Ramírez Manso, titulado Ante ti. Postrado ante tu trono, que es tan grande, tan sublime, quiero decirte que eres todo para mí. Ante ti, Señor, postrado estoy. Y solo a ti, mi Dios. Gloria.
na-dum, na-dum,